Gerardo Martínez Solanas, terminado en ese, me lo aclaró. Nativo de La Habana, Cuba, graduado con máster en Ciencias Sociales y Economía en City University de Nueva York. Director de la revista digital democraciaparticipativa.net y tesorero de la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa. Ex funcionario profesional de las Naciones Unidas por 35 años. Autor del libro Gobierno del Pueblo, Opción para un Nuevo Siglo de Omega, un libro de cuentos cortos todavía inédito. Y también del libro que va a presentar hoy, que se titula La huella de la historia, la huella del cristianismo en la historia. La huella del cristianismo en la historia. ¿Y tienes un libro sobre el cual no vas a matar? No. No fui yo, no. Bueno, entonces, veterano del NEIP. Si tenemos aquí un veterano del NEIP. Ok. Sin más ni más, vamos a iniciar la presentación. Les recuerdo a Gerardo que tiene 30 minutos más o menos. Y después que acabe su presentación, Pablo Rodríguez va a hacer un anuncio que ya sabemos cómo más o menos vamos a hacer. Y entonces ya después ustedes pueden hacer las preguntas. El desayuno normalmente se sigue al principio. Entonces, ni más ni más, vamos a oír a Gerardo en este tema de la importancia del cristianismo en la historia. Gerardo. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo agradezco a Germán Miret, agradezco a Francisco Javier Müller que me ha presentado, a los demás organizadores de esta prestigiosa Peña Bareliana, esta invitación para compartir con ustedes la importancia de la historia. La importancia de la historia, por supuesto, es un tema muy extenso, pero merece explayarse un poco y trataré de todas maneras de ser breve. O sea que tengo 30 minutos y a eso me voy a tratar de reducir. Pues bien, la importancia de la historia. Este es el título de la charla de hoy porque la historia nos ayuda a entender cómo los acontecimientos del pasado son los cimientos de la civilización que disfrutamos en nuestros días. Por eso es tan importante. La memoria histórica es la clave para la identidad propia, para ver el lugar de cada uno de nosotros, en la corriente del tiempo y para nuestra conexión con toda la humanidad. Cuando conocemos la historia, podemos entonces entender y valorar nuestra cultura. Apreciamos entonces nuestra identidad, afirmamos nuestra lealtad a los valores cívicos de nuestra patria o del país que nos ha acogido y en el cual vivimos. Entendemos mejor entonces el comportamiento humano también. Nos identificamos y buscamos promover los valores de personalidades que en el pasado nos han dejado un ejemplo de vida y de sacrificio, y aprendemos a reconocer las señales de los posibles eventos futuros. Y esto es muy importante. El conocimiento de la historia es muy importante precisamente, sobre todo, por este último punto que les acabo de mencionar, porque aprendemos a reconocer las señales de posibles eventos futuros. Con las lecciones del pasado, no solo aprendemos sobre nosotros mismos y cómo llegamos a ser como somos hoy en día, y el porqué de nuestras costumbres y de nuestra cultura, sino que también desarrollamos la capacidad de evitar muchos errores y de allanar también los caminos que conduzcan a una sociedad mejor y más civilizada.
Debido a que la historia nos da las herramientas para analizar y explicar problemas del pasado, nos posiciona también para poder ver patrones que de otro modo serían invisibles en el presente, proporcionando así una perspectiva crucial para comprender, pero también para resolver los problemas actuales y futuros. Por eso, las fuerzas que pretenden destruir nuestra civilización para edificar otra nueva y utópica, impuesta bajo la bota totalitaria, y nosotros, la mayoría creo que somos cubanos y tenemos esa experiencia, se empeñan tanto en reescribir la historia para ajustarla a sus falsas pretensiones. Baste con un ejemplo para ilustrar lo que les digo. Les voy a dar este ejemplo, y es que en 1917 los comunistas, y ustedes lo saben, empezaron a ejercer control sobre cómo debía contarse la historia de Rusia. Mientras describían al zar como opresivo y cruel, los líderes de la revolución fueron retratados bajo una luz muy positiva. Insistieron en que esos líderes, y en particular Lenin, entendieron más claramente que nadie la Rusia de entonces, lo que esa Rusia necesitaba y qué curso de acción debía seguir ese nuevo gobierno bolchevique. Según la historia oficial, y ustedes lo saben también, Lenin no cometió errores y transmitió su comprensión prácticamente infalible a los otros líderes del partido. La historia oficial presentó a Lenin y a Stalin como líderes amables, compasivos, sabios, casi divinos. Recuerden que le llamaban a Stalin el tío Stalin. El tío Stalin. Las dificultades que experimentaron las personas de la Unión Soviética fueron todas atribuidas, por supuesto, al capitalismo. El atraso económico de la nación, la necesidad de un ejército masivo como tuvo la Unión Soviética y una seguridad tan estricta que cometía tantos crímenes que estaban vinculados en última instancia, por supuesto, a la rivalidad con los países capitalistas. Ese era el mensaje oficial. Y esta es la perspectiva de la historia que se enseñó a los niños soviéticos durante medio siglo, y así fueron adoctrinados con muchísimo éxito. Pues bien, en los años 70 y 80 sucedieron varias cosas para sacudir la confianza de la gente en esta visión de la historia que estaban planteando los soviéticos. Una de ellas fue la publicación, y ustedes lo recordarán, de El archipiélago Gulag, ese libro de Solzhenitsyn, ese trabajo que fue producto de años de investigación histórica por parte del autor. Entrevistó Solzhenitsyn a decenas de prisioneros e hizo una extensa investigación para hacer una crónica de la génesis y el desarrollo de la cadena de campos forzados que salpicaban la Unión Soviética. Recuerdan que era sobre todo en la zona de Siberia, la parte más inhóspita del país. Su libro describía la crueldad y la injusticia del sistema con gran detalle. Pero lo más importante de todo es que fue capaz de demostrar con ese libro que Lenin y Stalin eran participantes activos, responsables y conocedores en el desarrollo de esa brutal institución totalitaria que regía a la Unión Soviética. La descripción de Solzhenitsyn de estos líderes resultó entonces incompatible con la historia oficial. Y si la historia oficial estaba equivocada, como lo demostró Solzhenitsyn, la legitimidad y la justificación del gobierno soviético se puso entonces en tela de juicio. En 1979 yo recuerdo que un emigrado soviético
que conocí en Naciones Unidas, después de haber leído El archipiélago Gulag, me dijo lo siguiente. Me dijo, el impacto de este libro será mucho más devastador para el poder soviético que una bomba atómica. Y así fue. Estoy convencido de que una de las razones por las que la Unión Soviética se desintegró es porque la gente aprendió la verdadera historia y comenzó a dudar de la historia oficial que le habían prácticamente impreso en su mente desde niños. Empezó a dudar de eso y finalmente tuvimos un Gorbachev que cambió todo. Tengan esto muy en cuenta. Los acontecimientos del pasado, todos lo sabemos, han desplazado a familias y grupos de muchas partes, han cambiado la composición de las regiones y a menudo han causado grandes tensiones y graves tensiones que han desembocado en guerras devastadoras y revoluciones nefastas, como esta que les acabo de poner como ejemplo, la revolución bolchevique. Entendiendo estas causas es que podemos entonces comprender lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Tales eventos también han creado sistemas gubernamentales que han durado generaciones más allá de cuando comenzaron, y nosotros los cubanos tenemos esa grave y trágica experiencia. Y todo esto afecta a cada persona, a cada uno de nosotros en el mundo de hoy. Muchos dicen que la historia no se repite. Y así es, la historia no se repite, así es, pero en un sentido estricto. Pero la historia sí importa, y por eso les estoy dando esta charla. Se ha dicho que quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el pasado, controla el futuro. Nuestra visión de la historia da forma a nuestra visión del presente. Y, por lo tanto, dicta qué respuestas ofrecemos para los problemas existentes. Porque el ser humano es nosotros somos prácticamente lo mismo en la medida de nuestra actuación y de nuestras reacciones que eran los seres humanos de hace 20 siglos, de hace 10 siglos, del siglo pasado. Esto quiere decir que ante circunstancias semejantes, porque nunca son exactamente iguales, ante circunstancias semejantes, podemos identificar parámetros parecidos y el ser humano entonces reacciona y actúa de manera previsible. Luego, sí se repite en cuanto a los resultados semejantes, la historia se repite en cuanto a los resultados semejantes que provocan determinadas circunstancias. En pocas palabras, podemos resumir afirmando que la historia responde a los porqués de los hechos que han sucedido y al cómo han evolucionado hasta desembocar en los hechos que contemplamos y experimentamos hoy día. Por lo tanto, puede decirse que la historia es un resumen de la experiencia acumulada por la humanidad. Tenemos esa experiencia. El historiador entonces debe circunscribirse, como dijo Cicerón en su época, y le cito de Cicerón esta frase tan hermosa que dijo: no atreverse a decir algo falso y no atreverse a no decir algo verdadero. Así dijo Cicerón. Pero esta frase de Cicerón la repitió también el famoso Papa León XIII. Ante la triste realidad que la historia está llena de mentiras, la historia está llena de mentiras, en particular cuando se empantana en la especulación que implica juicios de valor sobre las religiones, sus creencias y sus doctrinas, pero también cuando el historiador pierde de vista su objetividad, acuciado por el nacionalismo, el patriotismo o guiado por sus convicciones ideológicas. Una realidad que tristemente estamos contemplando en los medios de comunicación del mundo de hoy. Ustedes estarán conscientes de esto, pero que además
se enquista profundamente también en el mundo académico, y eso es muy lamentable. En cuanto a la arremetida que estamos contemplando contra la religión hoy día, sobre todo la religión cristiana, Francis J. Shedd es un autor que en su notable obra titulada Teología y Sensatez señala la importancia que tiene la historia para sustentar los porqués de la fe cristiana y los cómo del desarrollo de la tradición. Subrayando que, y esta frase la he copiado del libro de Shedd, que dice así, él dice así: para conocer la Iglesia de Cristo, no es suficiente analizar las frases en las que nuestro Señor manifiesta sus designios respecto a ella, sino que debemos estudiarla tal como es en la actualidad, según nos muestra la historia. Así nos dice Francis J. Shedd. Es decir, que la historia es también muy importante como un pilar sólido que sustenta la fe religiosa. La historia, por supuesto, no admite especulación. No admite especulación, pero eso sí permite un análisis objetivo orientado a la comprensión de los hechos de conformidad con el contexto de la época en que sucedieron. O sea, siempre tenemos que situar esos hechos de la historia en el contexto de esa época y no juzgarlos de acuerdo con el contexto de nuestra época. Dentro de este análisis de la importancia de la historia, entonces, tengo el gusto de presentarles este libro titulado La huella del cristianismo en la historia, luces y sombras de su notable acontecer. Y grábense bien estas dos palabras con las cuales comienza el título. La huella, porque deja una huella a través de los siglos. El estudio de la historia que sugiere Francis J. Shedd, como les dije hace unos minutos, puede resultar aterrador al contemplar tantos episodios lamentables e injustificables que han ocurrido a lo largo de 20 siglos. Sí, puede resultar aterrador, pero también puede resultar conmovedor al repasar las persecuciones y las tribulaciones de los cristianos en todas las épocas. Y esto es lo que contemplamos en este libro. Son las luces y las sombras de 20 siglos, pero con la satisfacción de saber y de comprobar que la luz siempre disipa la oscuridad. Siempre. Por tanto, no realizar este estudio nos condenaría a una total incomprensión de la profunda y maravillosa doctrina de Jesús, por una parte Jesús el Cristo, que legó a nuestra humanidad, de sus porqués, de su trascendencia en la historia de la humanidad y de su importancia en el mundo de hoy. Y en este estudio hay que contemplar objetivamente no solo sus luces, sino también sus sombras, para una mayor comprensión, tanto por parte de los cristianos como de los no creyentes, incluso de quienes se identifiquen como ateos o agnósticos. El cristianismo, a través de la historia, ha sido vilipendiado, ha sido tergiversado, ha sido atacado con más violencia y alevosía que cualquier otra religión, filosofía o doctrina, cualquier otra, a lo largo de los 20 siglos de su historia. Aún en nuestros días, en que tenemos esa capacidad de investigar con mucha mayor facilidad, gracias al inmenso desarrollo de las comunicaciones, aún en nuestros días esas creencias y doctrinas siguen viéndose abrumadas por infinidad de argumentos falsos, incluso divulgados por eruditos y académicos, a veces a través de programas y series televisivas, como vemos a veces en el History Channel, por poner solamente un ejemplo, que se presentan como producto de una investigación seria y no lo es. Por eso es tan importante difundir las realidades históricas que son comprobables, y que no admiten entonces
interpretaciones falsas. Pues bien, en un breve análisis de tiempos pretéritos, vemos un hecho incontrovertible al descubrir que el Imperio Romano era una firme encarnación del poder de los hombres sobre las mujeres, de las libres sobre los esclavos, de los romanos sobre otros pueblos, de los fuertes sobre los débiles. Ese era el Imperio Romano de esa época. Frente a ese imperio, el cristianismo predicó nada menos que un Dios encarnado que había muerto en la cruz. Un Dios encarnado que había muerto en la cruz para la salvación del género humano, provocando entonces una efervescencia religiosa que se fue extendiendo por todo el imperio y más allá del imperio. A lo largo de 3 siglos, esos primeros 3 siglos, durante el Imperio Romano, el imperio desencadenó sobre los cristianos numerosas persecuciones, cada vez más violentas, cada vez más crueles, cada vez más sangrientas. Persecuciones que no solo no lograron su objetivo de exterminar la nueva fe, sino que mostraron su incapacidad de imponerse por la fuerza y el terror. Fueron incapaces de imponerse por la fuerza y el terror. Por el contrario, al final el cristianismo se impuso. No solo porque entregaba un amor que era la hermosa contrapartida de la cultura del paganismo, sino también porque proporcionaba un sentido de la vida y una dignidad incluso a aquellos, a la plebe, a los leprosos, a los ciegos, a los cojos, en fin, a todos los desposeídos, a aquellos a los que nadie en esa cultura del Imperio Romano, en esa cultura pagana, estaba dispuesto a otorgar un mínimo de respeto. En una obra como esta es también importante que en lugar de concentrarnos en una historia limitada a la influencia de la Iglesia Católica o a alguna de las otras congregaciones procedentes de la Reforma, comprendamos que es indispensable que conozcamos una historia del cristianismo en general. Porque tenemos que entender los argumentos de todos los que se llaman cristianos para entonces poder reafirmar con conocimiento de causa los argumentos que entre todos ellos han forjado nuestra civilización. Entre todos ellos han forjado, lo repito, nuestra civilización, para que la fe de unos o la comprensión también de los no creyentes tenga así una base suficientemente firme que nos permita abrir los brazos ampliamente y sin reservas a todos los demás, sin importar quiénes son, cuáles son sus creencias, en fin. Estos son entonces los propósitos y los objetivos de la huella del cristianismo en la historia, sus luces y sus sombras de su notable acontecer. Una obra publicada recientemente a la que le he dedicado 14 años de mi vida en su investigación y en su redacción. 14 años de investigación. Y por supuesto, gracias a la paciencia de mi esposa Raquel, que está acá, como revisora de pruebas y consintiendo además a las múltiples horas que he dedicado a este trabajo, porque ha tenido que ser bastante paciente en ese sentido. Bueno, se trata de una obra relativamente breve, porque para lo que abarca es relativamente breve. Con el texto de la historia propiamente en el libro son 324 páginas y destaca el paso del cristianismo a través de los siglos como la influencia más determinante en la forja de lo que llamábamos civilización occidental. Pero esa denominación civilización occidental ya resulta anacrónica porque hoy día se trata más bien de una civilización mundial, una civilización globalizada, donde el derecho, eso es muy importante, el derecho natural se ha visto codificado en toda una Carta Internacional de Derechos Humanos,
que consta con 4 instrumentos importantes, uno de ellos es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esa Carta Internacional de Derechos Humanos se ha convertido en referente indispensable de una ética basada en principios judeo-cristianos en todos los rincones del globo. Aún donde no se respetan los derechos humanos, está vigente de todas maneras. Este libro, entonces, que les estoy presentando, se encarga de analizar esa influencia sobre la civilización en los distintos acontecimientos históricos, destacando tanto sus luces como sus sombras, proyectadas sobre notables episodios que son verdaderos hitos del acontecer de los últimos 20 siglos. Por eso, en el acápite 9 del capítulo 11, y les voy a leer, señalo lo siguiente. Muchos historiadores y sociólogos reconocen la profunda raigambre cristiana en la civilización moderna y sus antecedentes judaicos. En las grandes civilizaciones de la historia, las personas no habían tenido autoridad alguna como individuos para cuestionar el organismo social del que formaban parte, hasta que surge el concepto de la cristiandad y se va extendiendo y perfeccionando en estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que acaban por tener identidad propia no confesional, como sucede con lo que acabo de decirles de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Por tanto, es en esta civilización moderna donde la sociedad es capaz de interrogarse y cuestionarse a sí misma mediante la crítica y el debate entre sus integrantes. Hasta ahí la cita del libro. No obstante, este paso por la historia es uno de los temas más controversiales y lamentablemente más tergiversados. Por tanto, este es un libro de historia, no es un libro religioso propiamente. Aunque sí, el cristianismo en sus numerosas manifestaciones está presente en un análisis crítico de los hechos en su paso por los últimos 20 siglos. Esta obra entonces abarca desde Pentecostés hasta el Papa Francisco, es decir, desde el siglo I hasta nuestros días, inclusive. Está redactado con el firme propósito de que no sea un tratado exhaustivo de historia, sino que analice la influencia de estas iglesias en los acontecimientos notables de cada siglo y que abarque con estudiada brevedad, pero con suficiente profundidad, eso es muy importante, todo el ámbito cristiano desde la perspectiva del acontecer universal, incluyendo, por supuesto, sus herejías más importantes, pero con un enfoque específico en los contrastes históricos, para que sea, como señalo también en la introducción, y les cito de la introducción, para que sea una recopilación de numerosas fuentes de investigación que sirvan de referencia conveniente para encontrar algunos de los hitos más importantes que definen y dan pautas a los 20 siglos del cristianismo. Y esto con el patente propósito, además, de que sea una obra atractiva y de fácil lectura. Eso es muy importante, como si fuera en realidad una novela, una verdadera novela poblada por cientos de personajes y de protagonistas importantes. Pero además ofrezco en este libro una importante fuente de información que lo convierte también en una obra de referencia. Lo pueden tener como una obra de referencia gracias a su extenso índice onomástico y temático, que los guía a las páginas donde están presentes los cientos de personajes que pueblan esta novela, que no es una novela propiamente, pero bueno, se puede leer como tal, y también donde pueden encontrar o buscar algún tema, como puede ser, por ejemplo, el Cisma de Occidente, o el Código de Caballería, o la Inquisición, o las Cruzadas, o la doctrina social de la Iglesia, o el totalitarismo, o la sublevación de los cristeros en México. En fin, hay muchas cosas que pueden encontrar en este índice onomástico y temático.
Cuenta además con varios anexos que les brindan la lista completa de los papas, la lista completa de los concilios ecuménicos y cuáles fueron sus propósitos y objetivos de cada uno de esos concilios. Y tiene también un vocabulario y también una breve narración de cómo murieron cada uno de los apóstoles y evangelistas. Pero, amigos míos, la intención de esta charla, además, por supuesto, de la promoción del libro, es que he publicado y que tiene como objetivo esta charla la de despertar en todos ustedes, eso es lo más importante, la inquietud y el interés por la historia. Y la necesidad de que la historia esté abierta a la investigación de los hechos, y a su análisis con plena libertad de criterios. De modo que las tergiversaciones y especulaciones que estamos viendo, todas esas especulaciones históricas que estamos viendo, queden al descubierto como groseras maquinaciones de quienes intentan fabricarla a su imagen y semejanza, todos estos que quieren reescribir la historia a su imagen y semejanza. Fíjense lo que dice en las primeras páginas de la Guerra del Peloponeso, esa famosa obra del historiador griego Tucídides, en que nos dice lo siguiente, y viene muy al caso de lo que yo presento en este libro. Dice Tucídides: aquellos que quisieran saber la verdad de las cosas pasadas y por ellas juzgar y saber otras tales y semejantes que podrán suceder en adelante, hallarán útil y provechosa mi historia. Así dice Tucídides. Porque mi intención no es componer farsa o comedia que dé placer por un rato, sino una historia provechosa que dure para siempre. Hasta ahí la cita de Tucídides. Pero a Tucídides yo me atrevo a añadirle algo, y yo le añadiría a esto que les acabo de leer, esta otra frase: y que no esté al servicio de intereses particulares de los ambiciosos y malvados. Eso lo hubiera añadido. Porque es una frase que al añadírsela a Tucídides es muy a propósito no solo de la época de Tucídides, sino de todas las épocas, sobre todo de la época presente. Para los creyentes en particular, que desean profundizar en los fundamentos de su fe y en la interpretación de la doctrina que nos ha legado Jesús de Nazaret a la humanidad, a esos creyentes les recomiendo este libro. Para los no creyentes, o que son miembros de otras religiones no cristianas, bueno, un buen libro de historia del cristianismo es indispensable para que ellos tengan un vehículo que les sirva de acercamiento armonioso, que les permita comprender mejor los valores que predominan hoy día en la civilización moderna como consecuencia de la influencia judeo-cristiana. Porque si ellos comprenden esto, pues podremos ser hermanos, aunque discrepemos en muchísimas otras cosas. En fin, para terminar, les digo lo siguiente: la paz y la armonía en este mundo en que vivimos, amigos míos, depende en gran medida de que nos comprendamos mejor. Y la historia escrita con objetividad y con respeto es un formidable instrumento para lograrlo. Esta, amigos míos, es la importancia de la historia que quiero que llegue a todos ustedes a través de esta charla. Sea la que les brinda este libro que les he presentado, o la de cualquier otro que le enfoque con seriedad y objetividad, presentando los hechos tal y como sucedieron. En fin, la senda de la fraternidad humana ya ha sido trazada, pero queda, amigos míos, mucho camino por andar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis. Tiene alguna noticia importante, Pedro, y después vamos a ver que desayunar hoy y después para contestar la pregunta. Vamos primero a oír la pregunta. Muchas gracias a ella por esa labor encomiástica que ha realizado, ¿no? Y tal vez sea el éxito del libro.
En la mañana de hoy, las autoridades del régimen detuvieron al activista Eloísis González Suárez cuando se dirigía al aeropuerto José Martí para embarcar para los Estados Unidos, para asistir en Washington a una conferencia a la que fue invitado. La Mesa de la Unidad de Acción Democrático, MUAD, denuncia esta ilegal y arbitraria detención del activista Eloísis, cuando esta mañana, en compañía de su esposo, al también activista Fernando Palacio, se dirigió al aeropuerto de La Habana para embarcar hacia Estados Unidos. Esta flagrante violación de los derechos fundamentales de ambos activistas es una muestra más del atropello constante que en Cuba sufren aquellos que por el solo hecho de querer pensar distinto, vivir en plena libertad y aspirar a una Cuba nueva verdaderamente democrática. Esto está caminando en el Internet y en todos los medios posibles de comunicación, denunciando la detención de Eloísis y su esposo, que fueron invitados a esa actividad en Washington. Podemos continuar con otras actividades. Gracias. No, es que es muy importante que el historiador se sitúe, pero no solo el historiador, sino los que leen la historia también o los que la estudian, se sitúe en el tiempo donde se sucedieron esos hechos, como acabas de decir y como yo también mencioné. Eso es muy importante. Pero también he mencionado la importancia de que haya libertad de criterios en la historia. Libertad de criterios porque entonces los historiadores y los estudiosos van a poder comparar entre unos y otros. O sea, no necesariamente cuando hablo de criterios quiero decir que se está reescribiendo la historia, sino simplemente que hay, por supuesto, cada persona va a tener una interpretación distinta de ciertos momentos de la historia. Y eso es lo que la enriquece, porque entonces podemos leer de unos y de otros y comparar. O sea, el problema cuando he citado sobre las mentiras de la historia es que sucede muchas veces que lo que quieren es reescribir la historia. O sea, es suprimir lo que no les conviene y añadir lo que les conviene. Y eso lo estamos viendo incluso en programas televisivos. Lo estamos viendo en programas televisivos y sobre todo cuando se refieren a las religiones. Cuando se refieren a las religiones hay un montón de tergiversaciones constantes y los que hacen esos programas son personas que supuestamente son eruditos y son académicos y entonces la gente piensa, bueno, si son estos eruditos y académicos, entonces tenemos que creer en lo que dicen. Y eso es una forma de adoctrinamiento insidiosa que estamos recibiendo incluso en países democráticos como este. Pero para discernir eso general no hace falta estar educado, leer, haber estudiado. Claro. Estoy a nivel universitario para poder discernir esto que está diciendo es falso, esto que está diciendo por lo menos se puede considerar como posible como tal. Claro. O sea, como tal, si no, el problema es que la mayor parte de la gente no tiene esa educación. Mira, un caso exacto que Jacobo citó en Rusia, que hicieron una historia mentirosa sobre el feminismo. Exacto. Están en los países comunistas, eso se ve mucho en Cuba también. A ver, hermano. Hay un caso que acabo de dar hace poco sobre la vida de Félix Varela, precisamente. Todos conocemos la historia que cuando él cumplió los 12 años, el abuelo le dijo que ya era hora de que él tomara la opción militar, que era la tradición familiar. Y él dijo entonces, lo que nosotros hacemos es discutir si también no, pero él dijo que tenía que ser exitoso. La historia de Cuba hoy la están enseñando. El abuelo le dio la opción, o te metes a militar o te metes a pelear. Sí. Y entonces yo he visto eso. así es como están enseñando los profesores cotidianos. Igual que están haciendo con ese hecho, están haciendo con toda la historia. Conviene, necesitan modificar esto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Porque se nos va a acabar el tiempo. Siendo todavía más insidioso, en el sentido de que, por supuesto, no pueden tapar el sol con un dedo, de decir que la experiencia soviética fue exitosa, o la experiencia de Cuba, o la de Venezuela, o la de Nicaragua fue exitosa. No pueden tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo, no, pero es que ni en la Unión Soviética, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela
ahí no, eso no es comunismo, eso no es marxismo, porque el marxismo dijo otra cosa. Entonces, tenemos que intentar de nuevo a implantar el marxismo, tenemos que intentarlo de nuevo porque nunca se implantó. Ese es el mensaje que están tratando de dar ahora. O sea, hacer de nuevo el experimento que a su vez ya falló. Ese experimento que ya falló, lo quieren hacer de nuevo diciendo que falló porque no lo hicieron. Hay biólogos de este neomarxismo que dicen que Marx y Engels no plasmaron sus ideas socialistas como la implantó Lenin y mucho menos Stalin. Sí. Porque Marx era un hombre pluralista. En ningún momento Marx dijo que el sistema socialista tenía que ser de un solo partido. Entonces, lo que yo digo, toda esta juventud escucha esto y dice, mira la mentira que nos estaban diciendo que Marx era esto, lo otro. El problema es que el marxismo es una utopía. Y como es una utopía, nunca se puede llevar a término. Es una utopía, ¿por qué? Porque para implantar supuestamente esa última etapa que es el comunismo que él plantea, para llegar ahí tiene que haber necesariamente un gobierno totalitario que imponga esos cambios, porque esos cambios por sí solos no vienen. Tiene que ser alguien que los imponga. Y claro, cuando se impone ese gobierno totalitario, ya ahí se frena todo. Ya no, ahí cesa la evolución. Los gobiernos totalitarios no evolucionan, simplemente se enquistan. Y eso es lo que hemos visto en todas partes. Correcto, mira, cuando tú hablaste de 1917, cuando empezó la Revolución Rusa, me acordé enseguida de Fátima. Ese fue el año que Fátima reveló a los niños secretos. Y es justamente el momento en que Lenin y Trotsky iban a Rusia. O sea, qué timing, qué perfecta ocasión de la Virgen de utilizar ese sistema, ese momento. La Virgen se adelantó. Lo que pasa es que no le hemos hecho caso, pero el famoso secreto que no se podía revelar hasta el año 60 y tampoco lo revelaron en el año 60, porque la Iglesia Católica estaba con el Radio Manch. Querían compaginar con el mundo, llevarse bien con el mundo. Eso fue desde León XIII, ¿no? La palabra Ratimán. Y después no pegaba. La Constitución Gaudium et Spes tenía un vuelo de esperanza, de una nueva libertad con el mundo, se iba a acabar todo, esa confrontación. Y por eso, es un autor que estaba yo leyendo, que no se reveló el secreto en el año 60. Tuvo que esperarse a que le metieran un tiro, perdona la expresión, al Papa Juan Pablo II, para que entonces se cumpliera lo que la Virgen hizo, que era consagrar al Inmaculado Corazón de María a Rusia, directamente a Rusia. Y entonces empezaron a pasar los cambios, como vimos, en 1984, la primera consagración, y después la caída del muro de Berlín, y después uno por uno los países socialistas se fueron desmoronando sin disparar un solo tiro. Una cosa increíble. Yo creo que la Virgen sabe lo que estaba haciendo. A ver, un momentito. Sí, no, quiero añadir algo sobre eso, que es muy significativo que la aparición de la Virgen haya escogido precisamente Portugal. Portugal fue el primer país que trató de crear, o sea, de desarrollar el sistema marxista. O sea, en el momento en que la Virgen se aparece en Portugal, había ya una revolución marxista en Portugal. Y por eso es que los niños estos, los pastorcitos estos son perseguidos, porque ellos no querían necesariamente de que eso se divulgara, o sea, que los mensajes de la Virgen y la veneración a la Virgen se divulgaran, porque ellos estaban precisamente en medio de una revolución socialista en esos momentos. Bueno, mi comentario es, se acabó el comunismo en Rusia, pero ahora tienen una... Precisamente de retorcer los hechos, porque lo que ayer mismo Putin dijo, que
que el agresor era Ucrania. Así lo dijo con toda su cara, el agresor es Ucrania. Lo triste de todo esto es que hay una autocomunicación histórica de su propia identidad, que la identidad rusa empezó en el siglo XIX, en el ducado de Kiev. O sea que lo que hoy en día Rusia no tiene sus comienzos, sino obviamente es territorio ucraniano, y después se expandió. No, y yo quisiera aclarar también que mi experiencia en Naciones Unidas, yo conocía a muchos ucranianos y ucranianas. Y cuidado que uno se confundiera y le dijera que ¿tú eres rusa? No, yo no soy rusa, yo soy ucraniana. Yo soy ucraniano. O sea, la identidad nacional que tenían era Ucrania. Porque Ucrania fue también independiente. Incluso después, o sea, es Catalina la Grande la que invade Ucrania y se apodera de Ucrania. A partir de ahí es parte de Rusia. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Ucrania también fue independiente. Después la invadieron los soviéticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania tenía un voto en Naciones Unidas como país independiente. Tenía un voto en Naciones Unidas como país independiente. O sea que, aunque era parte del bloque soviético, como lo era Alemania del Este, como lo era Hungría, como lo eran nosotros, tenía un voto independiente en Naciones Unidas. O sea que la identidad ucraniana es clara. Lo que dice Gerardo es verdad de los ucranianos, porque mis abuelos eran ucranianos y nadie podía decir que eran rusos. Ellos se enojaban muchísimo. O sea, los ucranianos tienen su propia idiosincrasia, su lenguaje, Gerardo ha tenido experiencia también con ucranianos. Mis abuelos no lo soportaban porque eran rusos. No, iba a decir que tenemos testigos presenciales. ¿Puedo mencionar algo de la ironía de la historia? Se está acabando el tiempo. Tenemos que... Yo creo que el proyecto del libro es precisamente ese. El decir precisamente cómo tenemos que interpretar la historia aceptando los criterios, como dije antes, los muchos criterios que hay. O sea que tenemos que ir a los hechos, pero también situándonos en la época. Porque hay que ser muy... Mira, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Inquisición, nos olvidamos de que hay que situar la Inquisición en la época. Y en esa época, la mayoría de la jerarquía eclesiástica, o sea, estamos hablando de los obispos, de los cardenales, la mayoría de esa jerarquía eclesiástica era nombrada por los nobles, a dedo. El rey decía, este va a ser cardenal y era cardenal y punto. Y el otro va a ser obispo y era obispo y punto. Y eran esos precisamente los que estaban, en realidad estaban en la lucha por el poder. No, ellos no estaban como cardenales y como obispos porque eran religiosos y santos. No, estaban en la lucha por el poder. Y la Inquisición es prácticamente un producto de esa lucha por el poder. O sea, es el enfrentamiento de los intereses de un noble o de un conde o de un marqués o de un rey frente al otro rey, noble y marqués, uno supuestamente apoyando, entre comillas, a la Iglesia Católica y el otro supuestamente apoyando cualquier otra iglesia, y así habían esas guerras y así había esa Inquisición. O sea, hay que tener eso en cuenta. Por supuesto, no es cuestión de justificarlo, no es cuestión de justificarlo porque efectivamente hubo mucha gente que a lo mejor siendo creyentes condenaban precisamente a una persona que sabían que el poder civil, porque la iglesia nunca quemó a nadie, era el poder civil la que lo hacía. Sabían que el poder civil los iba a quemar y no tenían la compasión necesaria para decir, no, vamos a recapacitar sobre esto. Pero hay que también tener en cuenta que muchos papas de esa época se opusieron a las cosas que estaban sucediendo con la Inquisición. Y eso es lo que yo planteo acá. Como tú mismo dices en el libro, hubo varias inquisiciones, la original de 1831, la española de 1470. Que fue no, y la española fue la peor, esa fue la terrible, con Torquemada sobre todo, ¿no? Mira, una palabrita nada más, quizás para consolarlo o para destruirlo.
en el siglo XX ha habido más mártires que sí. todos los demás siglos de la iglesia. Sí. ¿Y quién dijo eso? Juan Pablo II en la encíclica Tercio. Y aparece acá lo del siglo XX.